Estimados amigos, muy buenas tardes. En esta semana se ha dado un golpe muy fuerte, no solo al sector eléctrico, sino a la economía del país y a la confianza de los inversionistas locales y extranjeros. Nuestro clúster metropolitano de energía hizo un esfuerzo en analizar las propuestas preferentes presidenciales de cambios a la ley de la industria eléctrica y trató de comentarlos con los senadores de la República para que no se cometiera el error de aceptar esta importante propuesta presidencial sin hacerle ni un solo cambio y de esta forma dañar a nuestra nación. De todos los senadores que intentamos hablar, solo contamos con el decidido interés y participación de la senadora Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional y de varios senadores de este partido, a los cuales les agradecemos por su apertura. Buscamos de igual forma a senadores de otros partidos como Morena y PT, pero en todos los casos, sin excepción, nos demostraron su oposición en escuchar cualquier propuesta, ya que tenían órdenes de votar por la aceptación de las modificaciones preparadas por el Ejecutivo lo más pronto que fuera posible y boicotear el Parlamento abierto, donde especialistas de varias áreas informarían a los senadores sobre las consecuencias de aceptar la iniciativa presidencial sin cambios. Al final, Morena y el PT forzaron la votación del Senado sin que los senadores tuvieran suficiente tiempo de analizar la propuesta presidencial, y el resultado fue favorable para ellos, pero no para México. Les quiero presentar a la licenciada Diana Trujillo de nuestro clúster metropolitano de energía. Ella participaría en el Parlamento abierto, pero como lo dijimos, fue boicoteado en el último momento. Diana es gerente jurídico en energía del Grupo Peñoles, es una experta en el mercado eléctrico mayorista. Ha sido asociada de la firma Park Energy Law, trabajó en la Comisión Nacional de Hidrocarburos como subdirectora, también fue subdirectora de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, ASEA por sus siglas, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, creada en el año 2015 y tiene como función regular y supervisar la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente respecto a las actividades del sector hidrocarburos. Diana ha sido asociada de Vera y Asociados en el tema socioambiental y también trabajó en la Comisión Reguladora de Energía en el área de revisión y análisis de cumplimiento regulatorio de proyectos energéticos, teniendo como maestros al doctor Francisco Barnés de Castro y al licenciado Israel Hurtado, quienes participarán en esta conferencia. Diana obtuvo el grado de maestría en Derecho Internacional y Europeo de la University of Amsterdam. Tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Jesuita de Guadalajara y tiene una especialidad en Derecho de la Unidad Europea y Comercial de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Italia. Es un gran gusto para el Clúster Metropolitano de Energía presentarles a la licenciada Diana Trujillo, que nos presentará el muy interesante tema violación a los derechos humanos por la aceptación a las modificaciones a la ley de la industria eléctrica. Muchas gracias, Diana. Adelante. Muchas gracias por la invitación y por la introducción, Jorge. Pues para mí es un gusto participar en el clúster. Como ya lo comentó Jorge, el clúster había propuesto mi participación en el Parlamento abierto que se tenía planeado para el Senado el día 2 de marzo, que ya no se llevó a cabo. Es algo grave que para nuestro ejercicio democrático porque es un tema muy técnico y si bien no esperamos que toda la Cámara de Senadores ni diputados conozcan de absolutamente todos los temas, sí esperamos escuchar voces de personas que participan dentro de un tema específico cuando hay una reforma, un planteamiento o una nueva ley que se va a discutir en una materia específica. A mí me preocupa en particular porque si el Senado está dispuesto a no escuchar a personas especialistas o expertos en una materia, pues no sé si esto cuando sea de un tema de medicina le vaya a cerrar la puerta en la cara a los médicos y entonces cómo van a decidir. O sea, yo entiendo de estos asuntos de energía, entiendo la gravedad
de esta reforma, y por eso ahora vengo a plantear una plática. Digo, toda la semana las personas que trabajamos en el medio hemos estado viendo y acudiendo a diferentes espacios que se ha abierto la sociedad civil y los organismos medio especializados, donde se han puesto, donde se ha estudiado y se han analizado las implicaciones de esta reforma. Hay muchísimas implicaciones en materia de inversión extranjera y en materia de violaciones a derechos adquiridos, sobre todo de empresas y de conglomerados que han hecho inversiones fuertes en el país. Esta no es la plática de ese tema, esta es, sin embargo, la explicación de por qué nos afecta a todos los mexicanos por igual y por qué lo que se votó viola nuestros derechos humanos, porque es un tema y hay una afectación mucho más grave de lo que parece, y lo que voy a tratar de hacer es partir de la base donde estamos todos los mexicanos, que no nos dedicamos necesariamente a energía ni nada, para que podamos entender las implicaciones. Y dicho esto, voy a empezar pues por el principio. Explicar un poco a la gente que no se dedica a estos temas o que no lo ha visto o que no se lo ha preguntado cómo llega la energía a los consumidores. Primero, vamos a empezar a explicar las fuentes de generación. Las fuentes de generación pueden ser distintas dependiendo de la tecnología. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen para las personas que nos escuchan en radio. Muchas gracias a Radio Magnética también por transmitir esta presentación. Bueno, hay que empezar imaginándonos que la energía se genera de distintas formas, desde energía solar con paneles fotovoltaicos que podemos tener en casa, de energía eólica con los molinos de viento, energía nuclear, que mucha gente no sabe, pero es una energía limpia porque tiene cero emisiones, tiene otros problemas, pero genera cero emisiones, que es importante para lo que viene adelante. Y bueno, la energía más tradicional, las primeras tecnologías es la generación a base de quema de combustibles fósiles, que son las plantas termoeléctricas, y que, bueno, pueden quemar desde carbón, combustóleo, gas, y son las plantas que por lo general son las más contaminantes porque requieren una gran cantidad de hidrocarburos para generar electricidad en comparación con otras tecnologías. En México, nada más como para que tengamos el contexto, la primera central de generación se estableció en 1879 en la ciudad de León para una empresa textilera, era una termoeléctrica. Y después hubo la primera hidroeléctrica, fue en Chihuahua, y se estableció en 1889. O sea, tenemos ya un buen tiempo con hidroeléctricas también en el país. Ahora, una vez que la energía se generó, ¿cómo llega de la planta a nosotros? La energía se genera, pasa a una subestación que la adecua para las redes de distribución y transmisión, amplía el voltaje para que se pueda transmitir, y luego pasa por todas las redes de transmisión, que son las torres que vemos normalmente en las carreteras. Después, cuando ya se acerca al consumidor final, hay otra subestación que baja el voltaje de la energía y la adecua para que se pueda transmitir por las redes de distribución, que son los postes que vemos en la calle, y después la podamos recibir en nuestra casa a un voltaje normal y adecuado, o en la industria. Ahora bien, aquí vemos como una parte que dice CFE, y para los que no están viendo la presentación, les digo que la generación es abierta a cualquiera que lo pueda hacer, bajo distintos esquemas. O sea, podemos nosotros poner paneles en nuestra casa y no pedir permiso. Si es a gran escala, se pide una autorización, pero todas las redes de transmisión y distribución son un monopolio del Estado, porque es un monopolio natural que vamos a ver un poquito más adelante, porque eso no se puede abrir al mercado. Ahora bien, como que a veces me preguntan por qué no puede ser el Estado el único que genera energía eléctrica. Creo que es un tema que no corresponde a ideología, sino a tecnología. Es decir, si yo tengo un terreno muy grande
y puedo poner paneles solares, pues entonces, ¿por qué no podría yo generar la energía eléctrica si no estoy absorbiendo ningún tipo de insumo o recurso finito al que solo el Estado deba de tener acceso en primera instancia? Por ello, la energía nuclear sí es la única forma la única fuente de energía que es exclusiva del Estado. No, por una cuestión de seguridad, no está abierta a los privados. Bueno, ¿cómo se participa en la actualidad? Esta es la única vez que voy a hacer una distinción entre CFE y privados, porque honestamente no me parece que sea muy importante para la plática, pero podemos ver en este mapa que CFE tiene una gran cantidad de plantas hidroeléctricas, tiene plantas hidroeléctricas de gran escala. Los privados tienen plantas hidroeléctricas normalmente menores a 30 megawatts. Adicionalmente, CFE tiene una cantidad de centrales de generación térmica convencional de las que queman combustibles fósiles muy fuerte, ciclos combinados, y tiene por ahí en Veracruz a Laguna Verde, que es la única planta que tenemos que genera energía nuclear, y solo Laguna Verde genera más o menos el 7%. Por otro lado, los privados que tienen permisos de generación de gran escala, pues tienen fuerte incursión en materia eólica y fotovoltaica. Ahora bien, lo que les comentaba anteriormente de por qué sí se puede generar cualquiera y por qué no puede transmitir y distribuir cualquiera, estas son las redes generales de transmisión, en el país. Ese es el cableado que pertenece a CFE. Es un cableado, ahora que vimos los apagones en Texas, nos pudimos dar cuenta de la importancia de que las redes de transmisión sean sólidas, reciban mantenimiento y estén siempre actualizadas. Si ustedes se fijan, Baja California Sur no está interconectada con el resto del país. Baja California Sur es una red que está aislada como una isla, y bueno, eso la vuelve un poquito más vulnerable. Esto también, las redes de transmisión son un tema de seguridad nacional. En general, estos datos son de 2018. La capacidad instalada para generar en el país ronda los 76, no puedo ver aquí el dato porque me tapa, pero son 76 gigawatts. Y la demanda pico en una hora determinada ronda los 45. Tenemos poquita más capacidad de generar de la que consumimos, porque no todas las plantas generan al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, las solares no generan en la noche, y tomando esto en consideración, que podemos tener más capacidad instalada de la que necesitamos y que necesitamos transitar a un esquema de cero emisiones, es por lo que la reforma nos afecta. Ahorita, más o menos, CFE genera un 51-52% de la energía total, y los privados generan un 49%. La tecnología está muy dividida, realmente no tenemos una gran incursión de energías renovables en comparación con otros países. Tenemos una fuerte producción de energía hidroeléctrica, ciclos combinados, la eólica es menor, la solar es mucho menor, y bueno, nucleoeléctrica es 2%, yo tenía entendido que era el 7% Laguna Verde. Esta es la generación actual en el país. Y bueno, ¿cómo está regulado esto en nuestra Constitución? ¿Por qué pueden participar los privados? ¿Por qué no? ¿Y dónde? ¿Y qué? El artículo 25 de la Constitución es el que nos establece el marco regulatorio y sobre el cual parte la industria eléctrica en el país. El artículo 25 establece que el desarrollo eléctrico debe de llevarse a cabo y debe ser garantizado por el Estado de manera integral y sustentable. Asimismo,
la industria eléctrica se debe regir por criterios de equidad social. Esto es muy importante que lo mantengamos en nuestra mente. Equidad social, productividad, sustentabilidad, interés público y que se proteja la participación de privados. Además, el artículo 25 y el 28 nos establecen las áreas donde únicamente el Estado puede participar, que son la exclusividad, como les había comentado, la transmisión y distribución, y exclusividad en materia nuclear. Las anteriores, pues por un tema de tanto de monopolio, porque no es económicamente viable que existan 3 redes que pasen por el mismo lugar y que compitan entre ellas, y por un tema de seguridad. También es importante que se entienda que los privados pueden participar porque tenemos que imaginarnos esto también desde un escenario comunitario. Hay algunas comunidades un poco alejadas de las urbes principales donde CFE no llega con la misma, no llega igual que llega a una ciudad, y es importante que exista la apertura tanto para la industria que planea empezar a producir algo en un área donde no hay una fuerte, no hay una fuerte presencia de CFE o de nadie, o de comunidades que quieran un poquito independizarse o mejorar su producción eléctrica. Ahora con la reforma, porque el cambio más importante es el que se llama, el que se refiere al despacho económico. ¿Qué significa el despacho económico? Bueno, como ya vimos, las plantas generan energía, y entonces, ¿quién les dice qué energía sí puede entrar si podemos generar más de la que necesitamos? ¿Quién controla quién va dónde? Quien controla esto se llama el Centro Nacional de Control de Energía. El Centro Nacional de Control de Energía solía ser una dirección general de CFE. A partir de la reforma eléctrica se independizó de CFE y se estableció como un organismo autónomo. Y entonces el artículo 101 de la Ley de la Industria Eléctrica nos explica que el SENACE va a determinar la asignación y despacho de las centrales eléctricas con criterios de seguridad y eficiencia económica. Entonces el SENACE es quien dice, necesitamos 40 en este preciso momento, entras tú, y decide qué plantas se encienden y empiezan a surtir. ¿Cómo se toma esta decisión? Pues es muy sencilla. Estos datos son de la Unión Europea y son viejitos, son del 2008, pero el despacho económico se llama despacho económico porque refiere a que entran primero y primero conectamos y dejamos que surtan electricidad las centrales que cuestan menos, pero que cuestan menos únicamente en costos variables. Es decir, aquí se puede ver en la tablita mínima que puse de la Unión Europea, que instalar, la barra azul es lo que cuesta la instalación más o menos, la barra naranja es operación y mantenimiento de la planta, y la barra verde es costos de combustible. Si ustedes comparan, por ejemplo, una planta de gas, instalarla no cuesta casi nada comparado a una central eólica, pero se compensa a la hora que tenemos que comprar todo ese gas que vamos a quemar y con la operación y mantenimiento. ¿Qué considera entonces el SENACE para saber quién es más barata? No considera los costos de instalación de la planta, considera los costos variables y los que cuesta generar la energía en ese preciso momento. Por eso, las renovables van primero, porque el sol cuesta nada, nadie es dueño del sol, y el viento cuesta nada, y entonces esas entran antes que todas las demás que queman hidrocarburos y que tienen que comprar un montón de hidrocarburos para poder operar. Y así se ve el SENACE, o sea, el SENACE literal es un cuarto enorme con muchísimas pantallas que tienen en tiempo real los consumos en el país y las plantas que están generando. Es quien detecta, están las redes de transmisión en un montón de mapas, y detectan en tiempo real si hay un apagón, si hay una inestabilidad en la red, si crece la demanda a las horas pico, si está bajando la demanda y tenemos que apagar plantas para que no saturar las redes. Entonces, el SENACE monitoreando la demanda, la producción y los costos, como les digo, de producción, y entonces el SENACE determina quién despacha primero.
Y como les digo, por ejemplo, esta imagen, si la vemos como de noche, las plantas que están en azul están operando, las plantas que están en negro no están operando. ¿Quiénes están operando de noche? Una eólica no para una hidro, pero sí para una solar. ¿Por qué? Porque no hay sol en la noche. Y la termoeléctrica, ¿por qué para? Pues porque si no necesitamos quemar hidrocarburos para surtir la electricidad, no lo hacemos. Eso se pretende que sea una transición hasta que únicamente quememos hidrocarburos si no nos queda de otra. Este despacho económico, pues lo que hace es incentivar a que se invierta en energías limpias, que van a ser las primeras que van a permitir que surtan toda su energía. Y bueno, eso nos lleva a la reforma de esta semana. ¿Qué cambió con la reforma? Son 3 cambios principales que nos afectan a todos. Como ya dije, hay implicaciones a los productores de energía en materia de inversión, en materia de Estado de Derecho y violaciones a derechos adquiridos y retroactividad de la ley y un montón de cosas. Pero no vamos a abordar eso porque esta es la presentación que nos pone como centro afectado. Y además porque, bueno, la votación a favor de la reforma no fue el paso final. Si no escucharon a los ciudadanos, los senadores, pero bueno, esto se va a publicar eventualmente y de ahí van a venir muchísimos juicios y arbitrajes internacionales que también le van a salir muy caros al gobierno. Y este pues es el primer paso de lo que sigue. Por eso es importante que mantengamos la comunicación abierta y que todos sepamos por qué nos afecta, porque esto va a estar generando discusión y es importante que todos estemos en el mismo canal, o por lo menos enterados de lo mismo. La reforma eléctrica para nosotros cambia 3 puntos clave. El primero es que permite que CFE diga quién va primero, no conforme a las energías renovables van primero y al último van las que queman más cochino, sino que CFE garantiza quiénes van primero. Y uno pensaría, pues CFE va a decidir que ellos mismos van primero, pero eso no dice la ley. La ley le permite a CFE contratar con quien quiera. CFE, tomando en cuenta algo que CFE es una empresa y tiene muchas subempresas. Y la empresa que va a decidir quién va primero es la que nos vende la electricidad, que se llama CFE Suministro Básico. Entonces, CFE Suministro Básico le puede comprar ya sea a CFE Generación o a Juan de las Pitayas, independientemente de la tecnología e independientemente del precio. Y CFE va a determinar ahora quién corre primero en las redes de transmisión y no las renovables. De hecho, se pone en segundo plano a las renovables. Relacionado con esto, y que ahora que afecta a nuestro bolsillo, el artículo 53 antes obligaba a CFE que toda la energía que nos vende la comprara a su vez al precio más barato. Es decir, lo mismo. O sea, las renovables cuestan menos, primero compro una renovable y después compro lo que quema muchísimos hidrocarburos. Ahora ya no, ahora permite a CFE acudir al precio más barato o no importa. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Si CFE estaba obligado a acudir al generador más económico, entonces digamos que conseguía la energía a 2 pesos y ahora no tiene esa obligación y por X o Y, CFE decide ir con otros generadores y ahora en lugar de 2 cuesta 3, pues ¿quién va a pagar ese peso? Lo más lógico es que una vez que la reforma empiece a andar y CFE empiece a contratar como decida y no como es más económicamente eficiente, ese peso extra que CFE puede llegar a pagar, pues nos lo van a cobrar a nosotros actualizándonos la tarifa. Si no nos lo cobran a nosotros, porque se ha hablado mucho de que no se plantea que las tarifas suban, entonces va a tener que ser a través de un subsidio, y bueno, los subsidios también salen de los impuestos, y al caso, pues es lo mismo, o sea, alguien tiene que asumir ese golpe.
y no lo va a asumir CFE en pérdida. Y por último, lo que nos afecta a todos de esta reforma es que elimina la temporalidad de los certificados de energías limpias. ¿Y qué son los certificados de energías limpias? Son un mecanismo que se estableció en la Ley de la Industria Eléctrica para que quienes generan energías limpias obtengan un ingreso extra vendiendo estos certificados de energía limpia a quienes no generan energía limpia o a quienes consumen mucha energía, los usuarios de gran calibre, y estableció metas específicas para tiempo. Es decir, a partir de 2014, nadie de antes, nadie que tuviera una planta de generación anterior a 2014, después de 2014, si tú entras en operación con una planta solar y produces 100, te dan 100 certificados de energías limpias, y entonces los que no producen 100 o los que consumen mucha energía tienen obligado a acreditar que 35% de la energía que reciben o que producen o algo viene de energías limpias, y entonces tienen que adquirir estos certificados. Se planteó de esta manera también para que México pudiera cumplir con sus compromisos internacionales en reducción de emisiones a la atmósfera. Entonces, eliminan la temporalidad de los certificados de manera que no a partir de 2014, sino no importa cuándo te hayas establecido en 1970, pero si tu energía es limpia, también te los vamos a dar. Y es un despropósito, no porque no sean energías limpias antes de 2014, sino que porque ya se inundó el mercado, y entonces si necesitamos 35% y eso teníamos que echarle ganas para llegar, pues ya llegamos. Y ya no hay un incentivo para echarle ganas, para invertir en otras tecnologías y para ir llevando esta transición energética. Ahora, esto importa para nosotros porque nosotros como ciudadanos, yo considero que necesitamos saber de dónde viene lo que consumimos, necesitamos saber el agua que consumimos, si es sana para tomar, si no, si viene clorada, si hay un derrame, si hay algo ya no no la podemos consumir. Necesitamos saber si la energía que nos transmiten, que llega a nosotros, la energía no va a cambiar en calidad una vez que esté en el cable, o sea, es energía eléctrica. Si viene de una fuente renovable o no, no va a cambiar, pero sí cambia las emisiones que se producen al momento de generarla. Y los pueblos y poblaciones aledañas a las centrales de generación sí se ven afectadas cuando se establecen centrales que generan muchas emisiones, al igual que se ven afectadas las personas que viven cerca de refinerías o de cualquier otra industria contaminante. Y bueno, México esto lo afecta a nivel global porque a partir de 2015 se celebró el Acuerdo de París, que entró en vigor en 2020, y en este acuerdo México se comprometió a reducir sus emisiones en 25%. Y aquí vemos una tabla donde se explican las emisiones que tiene el país aproximadas, y más o menos el 20%, esto es del Instituto Nacional de Cambio Climático, más o menos el 20% corresponde a energía eléctrica. Es importante que le echemos muchas ganas donde sí podemos reducir, porque no en todos los sectores se puede reducir. Por ejemplo, el transporte aéreo, los aviones contaminan muchísimo, generan muchísimas emisiones, pero todavía no hay aviones solares, hay proyectos, y también hay proyectos de biodiesel para avión, de bioturbocina, que genera menos emisiones, pero no podemos el día de hoy decir, bueno, ya mañana solo bioturbocina y ya no vamos a generar lo mismo. Pero en generación eléctrica sí podríamos llegar a cero emisiones. Y entonces, en las áreas donde sí hay la tecnología para tener una transición, ahí es donde tenemos que invertir y ahí es donde le tenemos que echar extra ganas. No tenemos tiempo para improvisar, no hay tiempo para echarnos para atrás y no hay tiempo para decir luego. Y bueno, el Acuerdo de París tiene como propósito la reducción de emisiones al punto de que no se incremente la temperatura global
en más de 2 grados centígrados, que sería catastrófico si ya tenemos la crisis climática hasta el cuello. No podemos permitirnos ver más. Y lo que se trata es de mitigar la catástrofe. Para mitigar la catástrofe se necesita una reducción del 45% de las emisiones actuales. México se comprometió al 25%. Y para que se den una idea de lo difícil que es llegar a ese 45%, el año pasado, con todas las restricciones de COVID, con que nadie viajó, con que aeropuertos estuvieron cerrados, industria estuvo cerrada, y todo, solo redujimos a nivel mundial un 6 o 7% las emisiones. Este es un reto grande, es un reto al que nos tenemos que sumar todos y al que no podemos echarnos para atrás. Y bueno, entonces, pensando en las emisiones, en la crisis climática y en el despacho económico que obligaba a la electricidad a ser lo más verde posible, nos vamos a centrar en el artículo 4 de la Constitución para pensar en nuestros derechos humanos que se ven violentados con esta reforma, que es el derecho humano a un medio ambiente sano. Es un medio ambiente sano y no nos establece parámetros específicos. ¿Por qué? Me parece muy importante que lo veamos así, porque es un derecho muy amplio y es un derecho que nosotros podemos abordar y exigir desde las tecnologías actuales. Y si en 10 años cambian, pues en 10 años sube nuestra exigencia. Y por otro lado, el derecho más fuerte al medio ambiente que podemos exigir es el contemplado en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y que los estados deberán promover la protección y mejoramiento del medio ambiente. El Protocolo de San Salvador es una de las convenciones que forman parte del cúmulo de convenciones americanas de derechos humanos y que se discuten en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como les comentaba, pues esto es el primer paso. O sea, en realidad se va a publicar la reforma de la ley, va a empezar a haber más generación sucia de energía, y bueno, ahí no acaba, porque esto va a llegar a través de juicios y amparos, tanto a la Suprema Corte y en una segunda instancia a la Corte Interamericana. Y para que sepamos también, pues, ellos qué piensan, o sea, porque, por ejemplo, podemos pensar, pues sí, vamos a llegar a la Corte y le vamos a decir, ¿sabes qué? Necesitamos energías renovables, y me van a decir, no tienes ningún derecho, ¿cómo crees? Pues no, o sea, tanto la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana, tienen posiciones muy avant-garde respecto al ambiente sano y a lo que el derecho al medio ambiente implica. Hay algunos criterios de la Suprema Corte que yo quiero rescatar para este tema. No son todos, pero hay uno principal que es de noviembre del año pasado, donde la Corte establece que el interés de la sociedad por preservar un medio ambiente sano es superior al económico y al operativo. Y es muy importante que tengamos esto en consideración cuando nos digan, bueno, CFE va a quebrar, pues no sé, ¿no? Que invierte en energías renovables y no quiebre, pero tengamos en cuenta que nuestro derecho como sociedad a tener la mejor condición posible que nos puedan brindar en renovables y en todos los demás ámbitos es superior al de cualquier empresa, público o privada. Además, es importante que entendamos este derecho como un derecho colectivo, un derecho difuso, que o sea, no tenemos que ir todos absolutamente a la Corte a pedirlo para que se nos reconozca. Hay organizaciones que se encargan de esto, y cuando ellos acudan a los tribunales a pedir que se ponga un freno a la reforma y que se revierta al estado en el que estaba por ser inconstitucional, porque revertir el despacho y dejar a las renovables después de los fósiles y atentar con este cambio al medio ambiente, pues es en una ley inferior a nuestro derecho, que es superior, de medio ambiente sano. Y bueno, como les comentaba, este es un derecho colectivo que ejerce, que tiene efectos generales. O sea, van a acudir 20 personas con un amparo y los efectos van a ser para todos, en beneficio de todos. También
establece respecto del desarrollo sustentable que se tiene que tomar en consideración la eficiencia de utilización de recursos, limitar la pobreza y preservar los sistemas físicos. Además de algunos criterios que establece principios de observancia obligatoria, que son prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, sustentabilidad y congruencia. ¿Por qué la equidad intergeneracional? Porque tenemos a los jóvenes haciendo las huelgas por la crisis climática los viernes. La próxima va a ser el 19 de marzo, tengo entendido. Y tenemos que tomar en consideración a las generaciones futuras, no únicamente lo que podemos hacer ahora, sino lo que eso va a implicar para quienes todavía no están y para quienes todavía no están exigiendo. Tenemos una responsabilidad futura hoy. Y además, como les comenté, una vez que se agoten las instancias internas en México y se llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha emitido dos opiniones consultivas en materia del derecho al ambiente saludable. Y bueno, también, son opiniones muy, muy importantes y que nos marcan la pauta de cómo esto se ve en un juicio. Y hay una parte aquí que la Corte Interamericana tiene muy clara, y es que los daños ambientales son en muchos casos irreversibles y que entonces el Estado tiene la obligación no solo de prevenir ese daño significativo y de reconocer su obligación a prevenir el daño significativo que ya no vamos a poder echar para atrás. Esta es la otra opinión, que también es una opinión muy moderna porque reconoce esta colectividad del derecho al medio ambiente sano, y no solo eso, sino que reconoce el derecho transfronterizo. No únicamente las personas contenidas en un mismo estado pueden tratar de acceder, sino aquellas fuera, aquellas habitantes de islas que no tienen una altura considerable en su isla y que cuando el cambio climático genere el deshielo y suba la marea y se hundan, ellos también pueden venir a exigir, según la Corte Interamericana. Y me parece muy importante que se entienda esto porque, bueno, no forman parte del protocolo, no pueden acceder por materia de jurisdicción que no son americanos, pero el pueblo de Tuvalu, que se va a hundir y ellos no generan nada de emisiones, y quién va a ser responsable, ¿no? Entonces, creo que a nivel internacional el debate es fuerte. Creo que no es algo menor revertir el despacho y no incentivar las energías renovables, y que esto va a llegar en estas instancias en materia de derechos humanos a discutirse. Y bueno, como resumen, pues, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? Como les dije, los amparos van a ser en materia de forma colectiva. Hay amparos que presenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el WWF, el Greenpeace, todas las asociaciones fuertes en materia ambiental se han visto involucradas en los años anteriores y se esperan también amparos por parte de ellos. Asimismo, hay otra vía, que es la acción de inconstitucionalidad. ¿Y quién puede acceder a la acción de inconstitucionalidad? La Comisión Nacional de Derechos Humanos representándonos, el Poder Legislativo cuando asume 33%, y tenemos entendido que, por ejemplo, el Senado anunció que va a acudir con una acción de inconstitucionalidad. Yo quisiera creer que va también a mencionar el tema de los derechos humanos y el daño ambiental. Y estas acciones de inconstitucionalidad van directo al Pleno de la Corte. Esas van directito hasta arriba y se resuelven por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Los amparos van a ir a un juez y luego a la Corte cuando entren en el amparo en revisión. Y por último, una vez que se agoten las instancias mexicanas,
se va a poder acudir a instancias internacionales, en este caso, como les comenté, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones al protocolo de San Salvador. Y por último, medio de defensa, pues siempre es la oposición de la gente. O sea, creo que es un tema muy importante que no podemos dar paso atrás, no podemos dar paso atrás en materia de aguas donde se permita la contaminación, no podemos dar paso atrás en ninguna instancia que arriesgue nuestra, no solo supervivencia, sino nuestra calidad de vida y nuestro medio ambiente futuro. Y dicho esto, pues yo ya termino y ahora sí, si tienen alguna pregunta, podemos abordarlo.